Buenos días, soy Alicia Girona y voy a presentarles el atril dieciochesco que se conserva en la tercera planta del Museo Nacional de Artes Decorativas. Soy historiadora del arte y actualmente me encuentro estudiando el máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, ya he realizado otros estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y también dos másteres vinculados con la música, como son el de interpretación y el de profesorado. Así pues, en esta pieza del mes, este atril que tenemos aquí detrás, se han unido dos de mis facetas, el arte y la música. Por lo que verdaderamente he disfrutado estudiando esta pieza y espero que ustedes también lo puedan disfrutar igual a la hora de conocerla. La pieza del mes, por tanto, es este excepcional atril dieciochesco que tenemos aquí. Elegí este mueble, por supuesto, por estar relacionado con la música, pero también por la inscripción que lleva en el vástago que posteriormente hablaremos sobre ella. Como digo, se trata de una pieza datada del siglo XVIII, de 1770 en concreto, que fundamentalmente está realizada de madera de nogal, aunque también tiene algunos apliques de bronce o de latón y algunas piezas de hierro. Gracias a la colocación de su vástago justo en el centro de la tabla, permite convertirse en mesa. Cabe destacar que, además de ser un objeto transformable, lo cual era una especialidad de los ebanistas alemanes, es un mueble desmontable. Es interesante que, tanto por su materialidad como por su forma y también por el uso de ruedecillas, la podríamos vincular con las mesas auxiliares que se daban contemporáneamente en Inglaterra. Morfológicamente, como podemos ver, está compuesto por tres partes muy diferenciadas. Por un lado, hallaríamos el apoyo trípode, que sigue unas líneas curvas y es acabado en sus tres pies de una manera redondeada, y al cual se le han acoplado unas ruedecillas para tener un fácil transporte. Las patas surgen, como podemos ver, de esta base cilíndrica con alma de madera, pero que está recubierta con este metal dorado, de donde también surgen unas piezas decorativas, ondulantes, sujetas o sostenidas por tres clavos que adornan estas partes. Pasaríamos después ya a la parte intermedia de la pieza, que es la del propio vástago. Este está realizado mediante la técnica del torneado y tiene forma de balaustre. En este balaustre se ha insertado un engranaje interior de hierro que permite, mediante una manivela que encontramos aquí a la izquierda, accionar un tornillo que eleva el tablero, permitiendo la elección de la altura del soporte. Para su descenso se emplearía un resorte de palanca. Y es aquí donde encontraríamos, justo en el nudo, en el centro, esta inscripción sobre una placa de latón que nos dice, con letras mayúsculas y muy redondeadas, Grauner, en Madrid, a 1770. Por último, debemos ocuparnos de la parte superior del atril, que sería el soporte en sí mismo. Su tapa es cabeceada y está compuesta por dos tablas unidas mediante unas bisagras. La primera sería el apoyo externo y la otra serviría de base, y también es donde encontraríamos el mecanismo en forma de escala dentada o de cremallera que permite inclinar en diferentes ángulos la tabla más externa o simplemente que se quede totalmente plana. Además, en la parte baja de la plancha de madera externa se encuentra esta solapa articulada que permite sostener las partituras o los papeles cuando se está utilizando como atril, o simplemente rebajarla para tener un plano abatido totalmente y poder utilizarla como mesa. En forma de flor de lis se hallan en el frente y claveteados en la parte inferior de la superficie, como vemos aquí, unos soportes de bronce para la iluminación. A simple vista vemos unas arandelas donde se colocarían las velas, ¿no? Los elementos para colocar la iluminación. Como se ha mencionado, este atril es fácilmente convertible en mesa, así pues no sería extraño utilizar este pequeño mueble en algún momento para escribir, además de para sostener partituras o alguna lectura. No en vano, el siglo XVIII es la época dorada del género epistolar, donde muchas figuras de relevancia se retratan o se representan escribiendo cartas.
En relación con ello, el tablero presenta diversas señas de uso, las cuales difícilmente podrían haberse realizado tan solo por el apoyo de un documento. Además, hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII se dieron muchos cambios y entre ellos se dará una transformación también del ámbito doméstico debido a las nuevas formas de socialización y al relajamiento de la etiqueta en las clases aristocráticas y burguesas. Se pasará, por tanto, del estrado del siglo XVII, con las rígidas sillas de brazos, al llamado salón a la francesa. Proliferarán, por tanto, muebles tales como la consola, el buró o la cómoda, y además en estas salas se hallarán sofás y sillones a la francesa, muchas veces ataviados de almohadones. Por tanto, lo que se va a primar va a ser el confort. Es en este marco de casas con salones a la francesa donde podríamos imaginarnos a este atril, pues por sus características es posible que su propietario formara parte de las altas esferas de la sociedad. Uno de los cambios que se va a dar va a ser que se comenzará a estilar el recibir a los amigos en las propias casas. Además, en la segunda mitad del siglo, debido al creciente nivel de vida, no solo las familias aristocráticas, sino que también las burguesas van a salir a pasear y a lucir, por ejemplo, pues, sus vestidos y posteriormente a reunirse en las casas para tener unas tertulias. Estas tertulias muchas veces pues, se convertían en saraos. En estos saraos será fundamental la música. Y en ese momento estaba muy a la moda pues, las danzas foráneas, como serían los minués o también las contradanzas. Ello es debido a que las mujeres de bien eran valoradas por sus condiciones en el canto, la danza e incluso la interpretación instrumental, cualidades que en este momento desbancarán otras más tradicionales, como serían las vinculadas con la economía o el hogar. Así, la interpretación musical será algo extendido, por lo que en la segunda mitad del siglo XVIII serán comunes academias de música y también existirán diversos tratados teóricos de cómo danzar a la francesa. Sin embargo, ya andando el siglo XVIII habrá una reacción a estas danzas más foráneas e incluso desde la nobleza se valorarán y se estilarán algunas danzas más propias que a priori eran populares, tales como serían los fandangos, boleros, seguidillas y tiranas, y se integrarán en el gusto de la élite, desbancando las anteriores. Por consiguiente, las continuas reuniones y visitas en el entorno de la clase alta podrían pasar de ser una tertulia, donde era factible precisar una mesita auxiliar para la bebida, ya fuera el café, el chocolate o el té, sobre todo en Inglaterra, a, en cuestión de poco tiempo, celebrar un sarao donde la música y, por ende, las partituras y un atril, para sostenerlas, fueran primordiales. Todo ello convierte a nuestro atril en un objeto verdaderamente útil para su propietario. Centrándonos ya en la inscripción, hasta el momento tan solo se había relacionado de manera indirecta con el compositor barroco Christoph Grauner, nacido en 1683 y 1760. Este fue un compositor muy prolífico, pues escribió una quincena de óperas, 116 sinfonías, 50 conciertos, 8 oberturas, se cuentan incluso hasta 1300 obras religiosas. Lo que se había sugerido es que, como conmemoración tras una década de la muerte del compositor, es posible que un gran admirador suyo hubiera hecho fabricar este ingenioso atril a casi modo de monumento funerario o de elegía. Ello es posible. No obstante, hay ciertos detalles que deberían ser tenidos en cuenta. Normalmente, cuando encontramos un nombre en una pieza, suele ser el artífice o, en ocasiones, es el propietario, y así se ha podido cotejar con otros atriles. En este sentido, de no ser así, también, o sea, de ser un homenaje a este compositor barroco, cabría esperar un in memoriam o algo por el estilo. Asimismo, también debemos analizar un poco el contexto y el gusto musical del siglo XVIII. Ya hemos hablado de este interés por las danzas en sociedad, pero sin embargo no debemos olvidarnos de esta costumbre de la aristocracia, siempre a emulación de la monarquía, de tener orquestas de cámaras con las cuales poder disfrutar de la música más culta. Así se conoce que a finales del siglo XVIII el compositor de moda entre la aristocracia española e incluso también entre la burguesía
era Franz Joseph Haydn, de estilo clásico. Se sabe que la condesa duquesa de Benavente envió a su ayudante a negociar con el artista para que le enviara anualmente toda su producción. Y además también el duque de Alba, que tocaba el violín, estaba también muy interesado en sus cuartetos. De hecho, este noble, el duque de Alba, es retratado por Goya, apoyado en un pianoforte y sosteniendo unas partituras de Haydn. Con todo ello podemos ver que el estilo más estimado entre la clase alta es el clásico, muy en relación con la ilustración, la racionalidad y también el equilibrio, y no tanto el barroco, estilo este último de Grauner. En cuanto a la burguesía, también el escritor Iriarte dedica bellas palabras a la música de Haydn en sus poemas. Sin embargo, quizás nos es posible vincular de alguna manera más directa nuestro atril e inscripción con otro Grauner, según las primeras fuentes, o Grauner con B de manera posterior, que está presente en Madrid en los años que nos ocupan. Nos referimos a Johannes Georgius Grauner, nacido en Viena en 1736 y que llegó a España en 1759, asentándose en la Villa de Madrid. Instaló aquí un taller de metalistería, consiguiendo el favor de la Junta de Comercio y Moneda, la cual le concedió el privilegio para poder labrar toda clase de géneros de distintos metales, artes y máquinas, sin que ningún gremio se pudiera interponer en la libre elaboración y venta de sus productos. Además, más adelante, el Ayuntamiento de la Villa le hizo encargado de las bombas contra incendios por su conocimiento en metalurgia, ya que se hacían con estos metales y con mecanismos ingeniosos, por lo que sabemos que se instaló de forma duradera en Madrid. Puesto que había carestía de latón en aquellos años y Grauner tenía el conocimiento, presentó a la Junta de Comercio y Moneda ya en 1771 un proyecto formal por el que establecer una fábrica de latón. Así pues, inspeccionó el lugar que se le había sugerido, tuvo un buen informe sobre este y posteriormente tanto la Junta de Comercio como el relojero Diego Rostriega examinaron sus habilidades con el latón y también sus conocimientos y también la calidad de este material obtenido en tierra española, puesto que hasta el momento todo el latón era importado. Por tanto, finalmente, tras esta aprobación de la Junta, habrá una recomendación y será en 1773 cuando se va a expedir una real cédula por la cual se le otorgaban privilegios para establecer en la Sierra de Alcaraz, en Riópar, la primera fábrica de latón que existió en España. Es, de hecho, la real fábrica de latón. Esto, que es muy interesante, cabe señalarlo para hacer hincapié en que un técnico con conocimiento de metalurgia, con taller en Madrid en 1770 y con habilidades para tratar el latón, tal y como se puede deducir de su prueba llevada a cabo con éxito por la que finalmente se apoyó su proyecto, tiene por nombre Grauner. Y justamente debemos recordar que la inscripción se encuentra en una placa de latón. Aunque no existe ningún documento o no he encontrado ningún documento que así lo certifique, quizás el texto epigráfico lo que nos está anunciando es el taller del trabajador de latón y de metal que de manera inusual en esos tiempos, debido a la escasez del material, contribuyó en la fábrica y al ornato de este mueble de nogal y firmó su tarea con el fin de mostrar su marca de calidad y con suerte también conseguir clientela, aunque 3 años más tarde, como ya hemos visto, tendría entre manos un proyecto mayor. Así pues, esto es lo que les puedo contar de la pieza del mes de junio, de este atril dieciochesco, y hasta aquí ha llegado mi investigación. Como les decía al principio, espero que hayan disfrutado tanto como yo de conocer lo que hay detrás de esta pieza y bueno, les invito a que vengan al Museo Nacional de Artes Decorativas a conocerla. Muchas gracias.